profesora. Buenos días, compañeros. Voy a presentar a las integrantes de mi grupo. Presentar son Milena Soto Advíncula, Silvia Palma Pizarro, Betsabe Malpaso Gómez, Asmir Vergara Ruiz, Joyce Stella Chávez, Fátima Colca Capillo y quien les habla, Alexandra Mizuko Jenke Kunz. Inicio a nuestra exposición sobre Más allá de la vida y la muerte. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el sufrimiento humano. Queremos resaltar una frase que a lo largo del proyecto nos acompañó y marcó mucho la tendencia de nuestro trabajo. A veces, para entender la vida, hay que mirar más allá de la muerte. Y la frase en inglés es: Sometimes, to understand life, we must look beyond death. Y los tres puntos que tenemos como visión: ¿cuál es el conflicto existencial del protagonista? La aprensión sobre el gran César Vallejo y la trascendencia. Y como último punto, cómo el cuento refleja una visión sostenible, cómo el cuento refleja una visión filosófica y sostenible sobre la literatura. Es una ventana que nos permite ver las diferencias trascendencias sobre la literatura dentro de la existencia humana. La literatura es una de las fundamentales herramientas, es una ventana a las profundidades del alma humana, una herramienta que permite diferenciar, una herramienta que permite explorar los grandes dilemas de la existencia, como son la vida, la muerte, el dolor y la trascendencia. Más allá de la vida y la muerte, del destacado escritor peruano César Vallejo, presenta como una obra profundamente simbólica y filosófica, que invita al lector a cuestionarse simbólicamente el significado de la existencia. Que invita al lector a cuestionar el verdadero significado de la existencia. A través de una narrativa intensa y cargada de emociones, Vallejo nos confronta sobre los límites, que confrontan lo tangible y lo invisible. Permite reflexionar sobre el sentido más allá del plano material. En este documento se analizarán los elementos principales del cuento. Existe un enfoque en el que el autor construye una forma humanística y la forma en la que el autor construye una visión humanística y el trascender enfrente del sufrimiento y trascendente enfrente del sufrimiento y la muerte. En ese análisis no busca solo analizar el cuento de una forma analítica. En este análisis busca no solamente interpretar la obra desde una perspectiva literaria, sino también conectar con sus mensajes, con experiencias humanas universales que siguen teniendo gran relevancia en la actualidad. A continuación, la esposa de mi compañera que seguirá haciendo la presentación del trabajo. Buen día, soy Silvia Palma Pizarro, estudiante de tercer ciclo de enfermería. En esta oportunidad les voy a hablar o compartir la biografía de César Vallejo. Nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, del Departamento de la Libertad, en el seno de una familia muy humilde. Fue el último de los 11 hermanos. Sus estudios escolares los realizó en Santiago de Chuco y más adelante concretando sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose en 1915. Posteriormente viaja a la ciudad de Lima para trabajar como docente. César Vallejo, como sabemos, fue un literato cuya obra impactó profundamente en la literatura latinoamericana y mundial. Su poemario, Trilce, publicado en 1922, se consideró una obra capital de la poesía universal moderna. En él, Vallejo rompe con las convenciones lingüísticas y sintácticas de su tiempo, creando un lenguaje poético único que reflejaba su visión sobre el mundo y su propia angustia existencial. Así también, la obra como Los Heraldos Negros y Poemas Humanos reflejan su sensibilidad ante el sufrimiento humano y su lucha por la justicia, convirtiéndole en una voz de los marginados y oprimidos. La influencia de Vallejo trasciende las fronteras del Perú y su legado perdura como un testimonio de la capacidad del arte para transformar y conmover, convirtiéndose en una de las voces más universales y trascendentales de la literatura contemporánea. Gracias. Soy Mirvane Vergara Ruiz. Hoy estaré hablando sobre el desarrollo, marcando un contexto del cuento más marcado, que es Más allá de la vida y la muerte. La obra está inspirada en el universo poético de Vallejo, uno de los escritores peruanos más importantes del siglo XX. Vallejo vivió en una época marcada por guerras mundiales, crisis sociales y grandes desigualdades. Su obra se caracteriza por una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano, la muerte, la injusticia y la esperanza de una redención trascendental.
Su estilo es complejo, emocionalmente, intenso y muchas veces inspeccional. Esta obra reúne ideas presentes en libros como Los Heraldos Negros y también y poemas humanos, donde el autor enfrenta el destino de la vida y la muerte, el dolor del ser humano y constante búsqueda del sentido en medio del sufrimiento. En esta parte daré un breve argumento, más allá de la vida y la muerte. Explora la condición humana desde una perspectiva excendental. El personaje poeta y narrador se enfrenta a temas como el sufrimiento, la soledad, la compasión y la muerte, intentando encontrar respuestas más allá de lo material. A lo largo de la obra se reflexiona sobre la injusticia social que hemos estado viviendo en sí, la espiritualidad y el amor cómo se refuerza en lo que resalta en nuestra vida personal. El relato o conjunto de texto resurge de la muerte de su madre y también de lo que el ser humano trata de comprender. No solo se alcanza a trascendentar la muerte, sino también los límites de la vida física y psicológica. Mi nombre es Fátima Xiomara Capillo y yo les daré a conocer las dos descripciones relacionadas con el cuento Más allá de la vida y la muerte, que son la injusticia y la desigualdad. Como se puede identificar, varias escenas reflejadas son realidades marcadas por la desigualdad y la justicia que se puede dar en este cuento. Vallejo, siendo fiel a su estilo humano y profundo, nos sumerge en un relato de dolor personal y se mezcla con problemas sociales y lo simbólico se vuelve algo muy cotidiano. Por ejemplo, en la página número 3 del narrador recuerda cómo en su niñez algunas personas del pueblo venían a la despedida de su madre a pedir pan, incluso fingiendo llanto con tan solo para conseguir algo de comida. Incluso se muestra una desigualdad muy fuerte porque revela cómo la pobreza puede llevar a gente a situaciones muy humillantes, como tal de tener algo para comer. Aunque la familia del protagonista tampoco era rica, al menos tenía la posibilidad de compartir en familia y pequeñas cosas. Esta escena deja ver cómo se pueden diferenciar economías que están tan marcadas que hasta el acto de pedir pan se volvía parte del sufrimiento diario de los más necesitados. Y por otro lado, en la página número 6 aparece esta escena que transmite una injusticia emocional muy intensa. El narrador, después de visitar a su hermano Ángel, descubre que tiene manchas de sangre secas en el rostro. Una mujer lo advierte con sorpresa y él no sabe de dónde viene la sangre, aunque sospecha que puede estar relacionada con el llanto y también el dolor compartido con su hermano. Esta imagen es muy poderosa porque simboliza el sufrimiento que deja marcas invisibles pero reales, sino que también no se trata de una herida física, sino que también es el peso de la pérdida de su madre. El duelo, el dolor, pues eso no se puede explicar ni curar. Vallejo en esta escena nos muestra cómo hay olores que nadie ve ni entiende y muchas veces uno tiene que cargar con ese silencio. Como así fuera una injusticia que viene del alma misma. Ambas escenas reflejan cómo César Vallejo no solo escribe sobre sentimientos, sino que también sobre realidades duras que uno puede vivir. La pobreza, la muerte, el abandono. Su forma de narrar convierte en lo personal en lo universal y lo pequeño en algo que representa a muchas personas. A través de estos momentos, el cuento deja un mensaje claro, que hay desigualdades que destruyen lentamente e injusticias que no siempre viven de afuera, sino que también en el mundo interior. Muchas gracias. César Vallejo escribió sobre el dolor de los que no tienen voz, de los pobres, los humillados, los olvidados. Hoy su palabra sigue latiendo, porque el sufrimiento humano aún no ha terminado. Caso 1. Crisis en Gaza. En Gaza, la infancia sobrevive bajo los escombros. Cada explosión arrebata un futuro. Cada orfandad deja una cicatriz profunda. Vallejo escribió: yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Esa frase hoy se repite en cada niño que vive bajo la guerra. Inocente es castigado por decisiones ajenas. Como caso 2 tenemos a los niños trabajadores en el Perú rural. En las zonas rurales del Perú, miles de niños dejan la escuela para trabajar, no por elección, sino por necesidad. Vallejo, que conoció la pobreza de cerca, lo dijo con dolor: el pan nuestro de cada día, dánoslo, Señor, aunque sea de otro. Hoy ese pan sigue negado a quienes más lo merecen. Vallejo no solo denunció el sufrimiento, nos enseñó a no callar. Mientras hay injusticia, su palabra seguirá viva. El cuento Más allá de la vida y la muerte nos expresa el sufrimiento del ser humano y también la pérdida de un ser querido. También, y por eso, la muerte nos ha quitado a un ser querido que amamos mucho. Como estudiantes, expresamos la desigualdad. Como ejemplo, hacer prácticas en instituciones a los estudiantes que han sufrido
una pérdida, como si sus padres, sus abuelos, sus madres, entre otros más familiares que han fallecido. También vemos que en la sociedad no respetan sobre la muerte de un ser querido. La sociedad debe ser justa y justicia amplia para toda la sociedad, en todo. Como Vallejo se expresó en sus libros, él se expresó mediante de sus libros la muerte de su madre. Acaba de fallecer 3 años, ha pasado, y Vallejo acaba de regresar a su pueblo natal. Y él se entera de la muerte de su madre. Vemos en sus libros, decía, yo he llegado a mi tierra natal y me doy cuenta que mi madre había fallecido. Y él se entera mediante de sus padres, de sus hermanos, que acaban de decir que su madre acaba de fallecer. Y Vallejo va a la tumba de su madre. Y él llora, sufre todas las emociones que él tuvo. Como estudiantes de la Universidad de César Vallejo, expresamos el sufrimiento del ser humano. Cada humano ha sufrido una pérdida, como Vallejo sufrió también una pérdida. Y también en toda sociedad justicia y amplia. Y también que ese mundo sea justo para las futuras generaciones que vienen más también, que comprenden que la muerte no se juega. Y también que la vida y la muerte, como dice, más allá de la vida y la muerte, dijo Vallejo en sus obras. Está escrito puño y letra por sus letras, porque ha escrito el Vallejo en sus libros. Y también sufrió. Todos hemos sufrido por una pérdida, por un ser querido. Y agradecerles mucho. Gracias. ¿Qué tal? Hoy a mi persona les va a dar una breve declamación por estudiantes del curso de Cátedra Vallejo 2021. Por allí mi caballo avanzaba a los 11 años de ausencia. Acercábame, por fin ese día, a Santiago, mi aldea natal. Lloraba por mi madre que muerta 2 años antes ya no habría que aguardar hora del retorno del hijo descarriado. Siempre lácteo, hasta más allá de la muerte. Bueno, la expresión oral transforma el texto de Vallejo en una experiencia viva y conmovedora. A través de la voz, los silencios, la entonación y la emoción del declamador, el dolor de reencuentro con la madre fallecida no solo se narra, se siente. La palabra hablada da cuerpo al recuerdo, hace latir el alma al texto y permite que el oyente se conecte emocionalmente con el duelo, la ternura y la nostalgia que lo atraviesan. En Más allá de la vida y la muerte, Vallejo no solo cuenta una historia personal, sino que comparte la verdad humana profunda. Al declamarlo, esa verdad se hace universal y cercana, despertando empatía incluso quien nunca ha vivido algo igual. Hola nuevamente. Daré un breve cierre y una breve reflexión sobre este audiovisual, que es más allá de la vida y la muerte, como hemos estado escuchando. Nos invita a mirar profundamente el sentido de la extensión humana, mostrando que el dolor, la muerte y las injusticias no son el mismo final, sino parte de un proceso de transformación espiritual y de la lucha por un mundo más justo. A través de imágenes intensas y palabras poéticas, se transmite un mensaje claro. La vida no permite con la muerte y lo que somos, trascendiendo físicamente. La obra recoge el legado de Vallejo, quien con su lenguaje carga la emoción del ser humano. Nos enseña que el ser humano es capaz de encontrar esperanza, incluso en medio del sufrimiento y del dolor. En una pequeña parte, quiero que nos pongamos a ver, ustedes espectadores, pónganse a pensar. El tema, más allá de la vida y la muerte, que Vallejo nos está proporcionando, nos lleva a pensar en lo que realmente da sentido a nuestra existencia. No se trata solo de sobrevivir en sí, sino de vivir con conciencia, amor, solidaridad. La muerte en este contexto no es una barrera definitiva. Hoy en día, nuestra barrera es digital, pero la memoria, la trascendencia, la espiritualidad, esta reflexión también nos ha valorado sobre el tema de las relaciones, nuestras emociones, nuestras luchas, y a comprender que cada experiencia, por más dura que sea, puede tener una propia solución.